Trabajar en una gran empresa o explotar un gran terreno y devengar un buen salario es un lujo que no pueden darse la mayoría de los latinoamericanos. En nuestros campos, la mayoría de los campesinos trabaja en predios pequeños, con baja productividad y bajos ingresos. Y en nuestras ciudades, la mayoría de los trabajadores se divide entre las pequeñas empresas o negocios familiares y esa economía cotidiana del rebusque que resuena en tantas calles. Entre esas personas que viven en la informalidad y quienes logran crecer al ritmo de nuestras grandes empresas, hay una brecha enorme. Saliendo rapidito, marchanta, que llevo huevo. Son 10 huevos, 40 pesos. Guineo maduro a 2 maduro a 2. ¿Qué tan grandes y productivas son nuestras empresas y nuestras tierras explotables? ¿Cómo su tamaño influye en las oportunidades, el crecimiento y los ingresos de los trabajadores? ¿Y qué podemos hacer para crecer, ser más productivos y competir de igual a igual? Esto es Pensar la Igualdad, la primera serie del podcast Voces en Acción de Academia BID, con investigaciones de frontera y posibles soluciones por un futuro más próspero e igual. Soy Ana María Ibáñez Londoño, del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro de la CIR. Y yo soy Andrés Sanín, periodista en el terreno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Voces en Acción del BID. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. En este episodio hablaremos del efecto que tienen el tamaño y la productividad de las empresas, los negocios y los predios agrícolas en mejorar los ingresos para todos, y de cómo la sana competencia, la educación de calidad y una legislación más favorable para los pequeños empresarios son condiciones necesarias para crecer, para reducir la pobreza y cerrar las brechas. El interés de estudiar esto es precisamente entender qué hay en la configuración del sector productivo latinoamericano que nos ayude a entender por qué Latinoamérica, entre otras muchas cosas, es más desigual que el resto del mundo precisamente en ingresos. Y hay una segunda motivación que tiene que ver con dónde ha estado la discusión económica en los países de altos ingresos en los últimos 10 años. Para hablar de las empresas y de cómo su tamaño y su baja productividad tienen efecto en la desigualdad de ingresos en nuestra región, nos acompañan dos miembros del panel de la CIR. La economista Marcela Slava, profesora en la Universidad de los Andes en Colombia, e investigadora afiliada de la Asociación de Economistas de Latinoamérica y el Caribe, la ASEA, y Julián Mesina, profesor de la Universidad de Alicante en España, afiliado al Instituto de Economía Laboral ISA y execonomista del BID. La estructura empresarial va a ser muy importante a la hora de determinar el ingreso y el ingreso relativo, por tanto, la desigualdad de los salarios. Va a ser muy importante a la hora de determinar las oportunidades que se generan en el mercado para los trabajadores una vez que se incorporan a ese mercado de trabajo. En un mercado que funciona correctamente, las oportunidades se reparten de manera igual para todos, dependiendo de sus habilidades, etc. En un mercado donde existen restricciones a la competencia, esta distribución de oportunidades puede ser no equitativa y puede potenciar desigualdades que nos encontramos, por ejemplo, desigualdades que vienen del sistema educativo, desigualdades que vienen de oportunidades en otras partes de la vida de los trabajadores. El surgimiento y expansión de grandes empresas tecnológicas, la automatización y la inteligencia artificial han prendido las alarmas en el mundo. Pueden amenazar a esas pequeñas empresas que no logran competir de igual a igual, acabar con muchos trabajos y contribuir a aumentar las brechas entre los empleados más calificados, usualmente en cargos más altos y mejor pagados, frente a los menos calificados y en puestos más bajos y peor pagados. Las dos preguntas que nos hacemos son, por un lado, ¿hasta dónde el problema de desigualdad de América Latina, ese hecho de que América Latina tenga una de las desigualdades económicas más grandes del mundo, se relaciona con que, por ejemplo, de pronto tiene unas empresas grandísimas y una gente súper rica que se está quedando con una parte muy importante del ingreso? Por un lado, esa es una pregunta, y la otra es hasta dónde, más bien por el otro lado, lo que tenemos es un peso muy grande de unas empresas muy chiquiticas que de pronto pueden estar también jalonando esa desigualdad de ingresos. Entonces, esos son básicamente los dos elementos en los que nos metemos. Nuestra situación, como veremos, es todavía más compleja, con desigualdades dentro de las empresas, pero también con unas mayores desigualdades entre quienes logran engancharse laboralmente con una empresa grande y productiva y quienes lo hacen con una más pequeña y menos productiva. Si pensamos en una persona joven que está entrando al mercado laboral, dos personas jóvenes que tienen
exactamente la misma edad, exactamente la misma educación, pero por razones fortuitas una terminó enganchada trabajando en una firma grande y la otra terminó trabajando en una firma pequeña. ¿Qué implicaciones va a tener esto sobre la trayectoria laboral de esas personas jóvenes que acaban de entrar al mercado laboral? Lo que sabemos es que las empresas grandes, en general, en América Latina y en todas partes del mundo, pagan salarios más altos. También sabemos que en América Latina ofrecen más oportunidades de formación, ofrecen más oportunidades de avance en términos de acumulación de nuevas habilidades durante la vida laboral. Por tanto, ese joven que tuvo la suerte de entrar a una empresa más grande, en principio, va a tener probablemente más posibilidades de avanzar más rápidamente con sus salarios. Sobre el tema de la pequeñez de las empresas, quizá conviene cualificar un poco que dentro de las empresas pequeñas también hay mucha heterogeneidad. Hay algunas empresas pequeñas que probablemente son pequeñas porque acaban de nacer y que tienen mucho potencial de crecimiento y que probablemente serían muy positivas para ese joven que tuvo la suerte de entrar en esa empresa pequeña. Mientras que hay otras que definitivamente son más la norma en América Latina, que están estancadas, que no tienen ese potencial de crecimiento, que nunca han pretendido crecer, que no son necesariamente jóvenes y que probablemente van a ser más un punto final en términos de adquisición de nuevas habilidades para ese trabajador que un trampolín para mejorar en el mercado laboral. En un primer capítulo, Marcela, que ustedes escribieron con Marcela Meléndez, Nicolás Ordaneta, Ignacio Flores y Gabriel Ulicea, ahí están mirando el tamaño de las empresas en la región y la desigualdad en América Latina. Y el capítulo hace un análisis que es muy importante y que es interesante y es comparar estos tamaños de las empresas y el crecimiento de las empresas en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Qué diferencias y similitudes se encontraron cuando comparamos la región con otras regiones? Lo que encontramos que es muy interesante es que América Latina tiene la peculiaridad de que tiene una concentración muy, muy grande de la generación de empleo en unidades productivas mínimas. Y por mínimas quiero decir bien sea unidades productivas de una persona, trabajadores por cuenta propia, o bien sea microempresas de 1 a 4 trabajadores, como mucho de 1 a 10 trabajadores. Ahí la diferencia es abismal. Si uno mira esa absorción de trabajadores en empresas que tienen 10 o más trabajadores, la fracción que ese segmento absorbe de los trabajadores en un típico país europeo, en un típico país norteamericano, en las economías asiáticas ricas, se acerca al 70% de los trabajadores. 70% de las personas trabajan en unidades productivas con 10 o más trabajadores. En América Latina es al contrario, es a duras penas 30%. Y de ese 70% que está en ese grupo, en América Latina, más o menos la mitad está trabajando por cuenta propia. Es en esas empresas más pequeñitas, en esas unidades productivas de cuenta propia o microempresas, en donde se concentra la generación de ingresos más bajos de la región. Una razón por la que las empresas son diferentes en tamaño es su propia productividad. Entonces hay un cierto grado en el cual un trabajador que entra a una empresa más grande, eso típicamente va a hacerlo porque es más productiva que esa otra empresa. Y en ese sentido tendrá la capacidad de generar más ingresos y por tanto de pagarle más al trabajador. Si la pandemia redujo el número de familias latinoamericanas en la clase media, enviando a millones de personas a la pobreza y acabando con más de 15 millones de empleos entre el 2020 y el 2021, el paisaje de nuestro sector productivo se ha caracterizado por tener dos extremos. Por un lado, unas pocas empresas grandes y productivas, a las que en general acceden los más calificados. Y por otra parte, una gran cantidad de negocios muy chiquitos y en una buena medida informales que generan pocos ingresos, pocos trabajos y pocos niveles de protección social para los trabajadores informales. Entre esos dos extremos hay un gran vacío de empresas medianas, o lo que llaman en inglés un missing middle, que suele primar en la composición productiva de los países desarrollados y que muestra el abismo de oportunidades que hay entre esos dos mundos. Y aquí quiero preguntarles, ¿por qué sucede esto en América Latina y el Caribe? O sea, ¿qué hace que en América Latina y el Caribe tengamos estas estructuras productivas y que tengamos los fenómenos que ustedes están mencionando? Marcela. Las explicaciones candidatas detrás de la estructura productiva de los países son muchas. Seguramente hay muchas razones que conviven entre ellas.
Pero mi conocimiento a la fecha y mis especulaciones basadas en ese conocimiento me llevan a pensar que el factor explicativo número 1 es, de hecho, la baja capacidad productiva con que dotamos a las personas para comenzar. Si quiere pensarlo así, el capital humano con el que contamos de entrada. En el largo plazo, una transformación definitiva requiere que tengamos personas que empiezan con unos talentos más amplios para la producción, pero para la producción ampliamente entendida, así como la producción de bienes y servicios de otros tipos. Mientras esas capacidades, esos talentos no sean más grandes, va a ser difícil que podamos organizarnos productivamente de una manera más poderosa. Ahora, habiendo dicho eso, toda la investigación que yo conozco apunta a decir, pero a esa distribución de talentos todavía precaria, le estamos sumando una serie de instituciones que hacen más difícil el tránsito. Una serie de instituciones que hacen costoso que quienes hoy se organizan en trabajos de microempresas y por cuenta propia pudieran organizarse de una forma distinta. Por ejemplo, pudieran pasar a tener empresas pequeñas y medianas que puedan, por su conformación, típicamente esas empresas estarían pagando impuestos, pagando salarios que no pueden estar por debajo del salario mínimo, pagando contribuciones a la seguridad social por sus empleados. Y la conjugación entre el hecho de que esas personas hoy típicamente son de baja productividad y por tanto baja capacidad de generación de ingresos, y el hecho de que esos costos que tendrían que pagar si crecieran son elevados, hace imposible o bien la transición desde donde estamos hoy en microempresas y esas microempresas que crezcan más allá, o bien la fundación de empresas que ya arrancan siendo organizadas como pequeñas o medianas empresas. Yo solo quiero añadir un punto, y es, realmente no es una receta para reducir la desigualdad per se, pero creo que no debemos olvidarnos del crecimiento. Entonces, absolutamente de acuerdo, porque realmente ese crecimiento económico requiere de ese capital humano, ese crecimiento económico requiere de esa estructura institucional que permita hacer esa transición, pero por supuesto que hay otras políticas que están vinculadas a ese crecimiento económico, políticas macroeconómicas sanas, etcétera, etcétera, que no debemos olvidar. Cuando la región crece, por lo menos cuando crece acompañada de las políticas que hicimos a finales de los 90 y principios de los 2000, políticas de impulsar al capital humano, políticas más inclusivas, como por ejemplo en algunos países acompañar ese crecimiento con aumentos del salario mínimo, etc., vimos cómo ese crecimiento se puede traducir en reducciones significativas de la desigualdad. Hablamos con algunos emprendedores latinoamericanos para escuchar qué piensan de esas barreras que tienen las empresas para crecer, para ser más productivas y para ofrecer mejores trabajos. Sobre lo más difícil de hacer empresa cuando eres alguien que está haciendo una empresa o una startup en Latinoamérica, la primera es obviamente la regulación. Las regulaciones en Latinoamérica no son tan amigables y tan fáciles de navegar. El segundo es obviamente el talento. Cuando necesitas personas que la rompan y que sean muy buenos en algo, obviamente el pool del talento que existe es más limitado. Y el último, yo diría que es el financiamiento, ¿no? Obviamente levantar capital para hacer una startup en Latinoamérica es mucho más limitado que levantarlo pues en Estados Unidos e incluso en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, donde hay toda una industria alrededor del capital de riesgo enfocado en financiar empresas jóvenes, donde básicamente el capital es infinito. Soy Antoine Domit, emprendedor colombiano. Tuve emprendimiento en Colombia hace varios años, expandiéndolo a Perú y a México. Trabajé muy de la mano con Polymath Ventures, donde no solo trabajamos en mi emprendimiento, sino además con otros emprendimientos de la región. ¿Cómo mejorar? Yo diría que de continuar con los planes de simplificación de procesos y fondeo para empresas startups, no solo las microempresas son muy importantes para la economía, son muy importantes para el desempleo, pero si queremos generar empresas que realmente muevan el empleo, pues estos son los startups y los emprendimientos que van a lograrlo, que no son microempresas. El otro tema muy importante, que haya la cultura del fracaso. Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto está muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos, en Silicon Valley, donde el fracaso se celebra,
Se sabe que no todas las empresas van a subsistir y hay procesos muy claros de cómo una empresa dice, listo, llegamos a tal punto, no podemos seguir, es fácil hacer la salida. Uruguay creo que tuvo algunos beneficios tributarios para empresas de tecnología y eso hizo que naturalmente el sector surja y eso genere más talento local, genere más empresas locales de tecnología que a lo largo del tiempo fueron creciendo y volviéndose un hub tecnológico o de software en la región. Hoy en día hay mucha innovación al respecto de reclutamiento, sobre todo en la parte de tecnología, pero creo que todavía hay una brecha en cómo mejorar esto y hacerlo mucho más flexible, rápido, etcétera. Hay muchas más herramientas en países desarrollados, herramientas de recursos humanos, herramientas de manejo de impuestos, herramientas administrativas. Eso ya hoy en día en Latinoamérica está mejorando mucho, pero no deja de ser un bache que todo hay que hacerlo casi que desde cero para comenzar. Para entender por qué algunas empresas grandes tienen más ganancias que les permitan pagar mayores salarios, pero cómo eso no necesariamente se traduce en mejores sueldos para sus trabajadores, también es importante reconocer otra consecuencia de tener pocas empresas grandes: el poder de mercado que estas empresas acumulan. Este poder les permite no solo fijar precios, sino también negociar condiciones laborales, lo que afecta tanto los salarios como los precios que pagan los consumidores, perjudicando especialmente a los más vulnerables. Empresas con más poder de mercado para cobrar precios más altos van a generar más ingresos y por tanto tendrán una torta más grande para repartir con sus trabajadores. El poder de mercado en el el mercado de productos de una empresa le abre una puerta para más ingresos a sus trabajadores. Pero luego viene el poder de mercado en el mercado laboral y si ese poder de mercado lo que hace es que la empresa pueda pagarle menos a sus trabajadores para un nivel dado de ingresos de la empresa, entonces lo que va a pasar es que aunque la torta era más grande, al trabajador le tocó un pedacito más pequeño. Ahora, también puede ser el caso que sea al revés, que sea el trabajador el que tenga más poder. Es el caso de empresas en donde hay unos sindicatos muy poderosos. Esos sindicatos podrían llevar a que los salarios sean más elevados que lo que explicaría el ingreso que generan los trabajadores. Y ahí entonces, de una cierta torta, los trabajadores podrían llevarse un pedazo más alto. Tenemos a veces la impresión de que los sindicatos son muy fuertes, porque existen sindicatos muy fuertes y que hacen mucho ruido en sectores muy clave. Los sindicatos de maestros, los sindicatos del sector del transporte. Pero para la mayor parte de los países de la región, existen muchísimos sectores productivos donde los sindicatos son prácticamente inexistentes. No hay una negociación colectiva, no hay una capacidad del trabajador de presionar a la empresa para obtener los salarios mayores. Creo que hay un canal adicional que no hemos mencionado y que nos falta pues todavía tener mucho más estudios, y es que si usted tiene unas empresas que están cobrando unos precios muy por encima de los costos, eso también se está transfiriendo a los consumidores y por ende va a tener un impacto más fuerte sobre los consumidores que tienen unos ingresos más bajos. Si pensamos en empresas de alimentos, por ejemplo, que están cobrando unos precios muy por encima de la producción, y eso son alimentos que necesita toda la población, pues obviamente también puede llegar a tener un impacto sobre desigualdad importante. Absolutamente. Hasta ahora hemos pensado en estos artículos en particular en el efecto sobre el nivel de ingresos de las personas, pero ese nivel de ingresos se va a trasladar a el nivel de consumo que pueden tener las personas de acuerdo con los precios que enfrenten. Y entonces, si en ciertos productos, en particular aquellos que pesan más en las canastas de las personas de ingresos más vulnerables, hay más ejercicio de poder de mercado, esto claramente empeorará la desigualdad, ya no solamente en términos de ingresos, sino incluso pensado en términos de cómo realmente la gente transforma sus ingresos en calidad de vida. Sí, y quiero darle además a los oyentes unas cifras para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vemos el poder de mercado que ejercen las empresas en América Latina, en el caso del poder de mercado en el mercado de producto, las empresas suelen cobrar un 20% más del costo de sus productos en promedio, y las empresas también en promedio pagan salarios de un 46% menos de los que los trabajadores aportan a los ingresos de la firma. Obviamente eso tiene una heterogeneidad enorme por países, por sectores, por miles de otras dimensiones, pero esto nos da una idea de cuán grande puede llegar a ser esto. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica estos márgenes que estamos viendo, estas brechas que estamos viendo
y cómo se puede llegar a reducir este margen y el sobrecosto que están pagando entonces los consumidores que estábamos mencionando. Del lado de los precios, la región ha hecho algunos avances en términos de políticas de competencia, pero están muy lejos de los estándares deseables en términos de políticas de promoción de la competencia. Los tribunales de competencia de la región son todavía muy débiles en su capacidad sancionadora, son todavía muy débiles en su capacidad de análisis, a pesar de que eran prácticamente inexistentes hace 20 años y hoy existen prácticamente en todos los países de la región. Claramente, también hay algo que todavía no terminamos de comprender completamente que tiene que ver con esta estructura productiva que tenemos en la región. Probablemente esas empresas muy chiquititas con las que se enfrentan estas empresas más grandes que tienen poder de mercado no ejercen la competencia suficiente para que esas empresas más grandes se vean amenazadas, se vean en la necesidad de reducir esos precios que están cargando por encima de los costes de producción, ¿no? Del lado del mercado de trabajo, creo que también hay insuficiente competencia, en parte porque esas habilidades, volvemos al capital humano, esas habilidades de los trabajadores están distribuidas de una manera muy desigual y probablemente las empresas tienen cierto poder de mercado cuando están generando buenos empleos porque, digamos que no tienen tantos trabajadores. Y por el lado de las regulaciones, yo creo que en muchos sectores donde los trabajadores de la región carecen de voz, carecen de capacidad negociadora. Marcela, y ahí le quiero hacer una pregunta porque nos hemos concentrado mucho en las instituciones laborales y los costos que esto genera para las empresas. Y estas instituciones laborales estamos mirando de cómo proteger por un lado a los trabajadores y también cómo financiar el sistema de protección social. Pero por otro lado también hay una cantidad de protecciones a las empresas y sobre todo a ciertos sectores que generan que haya mucho menor competencia y que tengamos unos sistemas que no funcionan muy bien y que tienen también por ende poder de mercado. O sea, el poder de mercado también viene por todo este tipo de protecciones que se dan a ciertos sectores de la economía y su capacidad de lobby, de cabildeo para que les den las protecciones, ¿no? Este es un momento preocupante para temas de políticas que influencian la competencia, porque hay en la región como en otras un desencanto con el comercio internacional y una presión para cerrar economías que desde el punto de vista de competencia para mantener ajuiciados los precios es tremendamente preocupante. Muchas de nuestras economías son economías bastante pequeñas en donde la capacidad interna para generar competencia, aun si no tuviéramos las preocupaciones de las que habla Julián, que por supuesto las tenemos, es muy baja. Entonces, aun si tuviéramos si llenáramos el missing middle, estamos hablando de unas economías suficientemente chiquitas como para que esa competencia sea probablemente insuficiente. El desarrollo disruptivo de las aplicaciones digitales creó oportunidades nuevas de negocio, como las plataformas de domicilios y transporte público que evitaron en la pandemia que muchas familias cayeran en la pobreza extrema. Sin tantas cargas fiscales, esos emprendimientos crecieron y se convirtieron en grandes empleadores, pero la falta de legislación creó un limbo laboral que puede generar una desprotección de los trabajadores. Si miramos a estas personas con la mirada del código laboral, claramente estas empresas no pagan cargas sociales o impuestos laborales. Pero técnicamente hoy esas personas no son empleados de esas empresas. Tenemos que empezar a pensar cómo se le brinda beneficios y apoyos a estos trabajadores que en el esquema tradicional no han sido contemplados bajo las regulaciones que tenemos hoy en América Latina. El argentino Gastón Wright de la ONG Civic House nos cuenta cómo se unieron con el BIT Lab para promover nuevas legislaciones y visibilizar ejemplos de WorkTech, donde estos nuevos modelos de negocio pueden ser productivos, generando a su vez oportunidades laborales con protección social y otros beneficios para los trabajadores. Uno de los grandes beneficios que vemos a lo largo, de toda la región es esta bajísima barrera de entrada que tienen las plataformas a la hora de brindar una oportunidad de ingresos a jóvenes. Uno de los datos interesantes que encontramos es que los ingresos de estos jóvenes, en una mayoría muy importante, sin secundario completo, por ejemplo, tienen ingresos parecidos a un trabajador formalizado con secundario completo.
Uno de los pilares de este proyecto son las mesas de diálogo stakeholders, que son mesas que hicimos desde 2022 hasta ahora, en donde primero nos reunimos con tratar de entender cuáles eran las posiciones de cada uno de estos actores relevantes. Primero con las empresas, después con los trabajadores, después con los reguladores, con los académicos, es decir, los investigadores de este sector. Y ahí nos dimos cuenta que cada uno de estos sectores estaba de acuerdo en una cosa y en desacuerdo en otra cosa. En lo que estaban de acuerdo es que este sector genera ingresos, genera bajísimas puertas de entrada para que esta gente deje de ser pobre, básicamente. Y la divergencia estaba en esta cuestión de cómo ubicamos a estos trabajadores en el código laboral argentino. Creo que el punto culminante fue hace un par de semanas, el primer evento multi-stakeholders en Argentina, digamos, en donde tuvimos la presentación de 2 proyectos de ley de 2 legisladores de partidos políticos completamente opuestos. Van en línea de encontrar dentro del marco de la independencia un esquema regulatorio particular para la industria que le brinde derechos y beneficios a los trabajadores, ¿sí? Pero a su vez que no mate la innovación y que no mate la posibilidad de generar ingresos porque las empresas, digamos, no pueden operar. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo hacemos para poblar ese missing middle del cual ustedes hablan y para tener unas empresas más productivas? Marcela. Considero que los 2 factores determinantes son, como decía antes, las capacidades productivas manifestadas en las personas y esas instituciones de protección laboral, la manera en que hemos estructurado las instituciones de protección laboral. Tratemos de entrar un poquito en detalle sobre ellas. Yo me enfoco en pensar en las personas, pero por supuesto las capacidades productivas de las personas acaban determinando las capacidades productivas de las empresas. Y entonces si nos preguntamos dónde es que nos está faltando, yo diría que vemos investigación que dice, ¿sabe? Tenemos un hueco grande en talentos empresariales entendidos de distintas maneras. Por ejemplo, hay investigación muy interesante sobre cómo América Latina está particularmente rezagada, y algunos países más que otros, en términos de capacidades gerenciales, pero también en la capacidad de innovar, en el entendimiento de que el crecimiento de productividad de mayor retorno para finalmente el crecimiento económico y la generación de una estructura diferente son las capacidades relacionadas menos con cortar los costos y más con hacer unos productos y unos servicios que generen mayor valor. Por supuesto, pues, la pertinencia de la educación, la calidad de la educación, todos esos son elementos importantes, pero necesitamos pensarlos llevados hacia dónde es que realmente nos está faltando. Y ahí, calidad de la educación y calidad entendida para la formación de unas capacidades amplias para generarle valor agregado al país y por tanto a la economía es un elemento fundamental. Y luego está el tema de las instituciones laborales, que es muy importante y muy complejo, porque esas instituciones parecen imponer unos costos excesivamente altos para que quienes hoy están haciendo esas empresas pequeñas y esas microempresas o que están llevando sus negocios por su propia cuenta, demasiado costosos para que esas personas puedan aspirar a crecer, estar en ese mundo que sería típicamente formal. Pero al mismo tiempo esas regulaciones están ahí por una razón muy buena y una razón que querríamos proteger, y esa razón es la protección laboral. Tenemos unas regulaciones que, buscando proteger al trabajador, lo que están logrando es que quienes tienen un empleo formal tengan esas protecciones, pero también que haya muchas personas que no tienen un empleo formal y que están condenadas a estar en esas unidades productivas chiquiticas, que son las únicas que logran sobrevivir realmente ampliamente en la informalidad. Y entonces esa tensión, esa paradoja, nos obliga a ser creativos. Pues de pronto lo que nos toca es pensar en unas maneras más creativas de financiar ese tipo de protecciones. Por ejemplo, unas seguridades sociales que le llegan a todo el mundo independiente de su condición de formalidad y por tanto no son financiadas a partir de esa condición de formalidad. Complementando un poco, una manera de reformar por la que apostaba Marcela, que es desvincular parte de la financiación de la seguridad social y coste del empleo, que es una manera que me parece buena,
Pero otro camino por el cual yo creo que América Latina tiene que experimentar un poquito más es en reducir esa brecha entre la formalidad y la informalidad. Que no signifique para una empresa que contratar a un trabajador nuevo signifique que se tenga que enfrentar a todo ese abanico de rigideces. Por ejemplo, uno puede pensar en contratos que van generando protección, pero van generando protección a lo largo del tiempo. Esos contratos son preferibles a los contratos informales que tenemos hoy, donde no hay protección alguna, pero no implican los mismos costes para las empresas que los contratos formales actuales, que son para muchas empresas, sobre todo para esas empresas más chiquitas, más onerosos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el 64% de los predios tiene menos de 1 hectárea, que eso es diminuto. Sin embargo, como el 20% de los predios más grandes tiene como el 80% de la tierra total. Entonces priman en extensión, pero no en tamaño, porque los chiquitos son muy chiquitos y son muchos. Escuchan a Margarita Gáfaro, investigadora del Banco de la República de Colombia, doctorada en Economía con una tesis sobre tierras y coautora de un capítulo para la CIR sobre la desigualdad de ingresos en el campo, que escribió junto a Daniel Sánchez Ordóñez, María Camila Ortiz y Ana María Ibáñez, nuestra anfitriona en este podcast. La experiencia yo creo que es un poco agridulce. El caso de Perú, yo en mi tesis estudié en particular el caso de Perú. Las tierras grandes se expropiaron, se repartieron tanto a comunidades campesinas como a pequeños productores. Inicialmente se imponen, y esto es muy común en estas reformas, se imponen restricciones a las transacciones, entonces se obliga a que los beneficiarios de las reformas agrarias no vendan la tierra por un periodo determinado de tiempo, y lo que se observa en Perú es que apenas pasa el tiempo y se levantan estas restricciones, las personas deciden vender la tierra. Entonces al final lo que tú estás logrando con esta reforma agraria es amarrar a personas a la tierra que tal vez no quisieran estar en la tierra, y todo esto genera distorsiones no solo en el uso de la tierra, sino también en el uso de mano de obra, y estás obligando a que personas se dediquen a la agricultura cuando podrían estar haciendo otras cosas. Con un coeficiente de Gini de tamaño de tierra en promedio de 0.84, donde 1 significa el máximo nivel de desigualdad, con toda la tierra en solo unas manos, la discusión se ha centrado en cómo redistribuir las tierras, y no tanto en su productividad y en su capacidad de generar mayores ingresos para las personas que la exploten, sea como propietarios de la tierra, como arrendadores o empleados de una empresa agroindustrial, por ejemplo. Pensábamos que las fincas pequeñas eran más productivas porque medíamos mal productividad. Entonces pensábamos en productividad como cantidad de producto por cantidad de tierra, y eso ignora el hecho de que las fincas más pequeñas ponen muchísima más mano de obra en la tierra que las fincas más grandes. Y esto resulta en que la mano de obra sea muchísimo menos productiva en las fincas pequeñas. Y entonces, en la medida en la que los retornos a la mano de obra se traducen en salarios a la mano de obra, tenemos unos trabajadores en el campo dedicados al trabajo en fincas muy pequeñas, produciendo muy poco cada uno de ellos, y por lo tanto recibiendo unos salarios muy pequeños. Entonces el mensaje que queremos dar es, en la medida en la que hay una conexión directa entre la productividad de la mano de obra y los ingresos de los hogares rurales, de pronto quisiéramos fincas un poquito más grandes con menos trabajadores, pero unos hogares rurales que tienen mayores ingresos. ¿Quién es el dueño de la tierra como activo? Solo es importante en la medida en la que los mercados no funcionen bien. Entonces nos hemos obsesionado tanto con el tema de la desigualdad porque detrás de eso hay un supuesto, y es que los mercados de arrendamientos en los países en desarrollo no funcionan bien, y en esa medida entonces el dueño de la tierra es también quien la maneja, y entonces por eso tenemos un montón de campesinos que tienen unas fincas muy pequeñas y muy improductivas, y otros dueños que tienen unas fincas muy grandes y que de pronto no son tan productivas. Entonces, digamos, la distorsión en la asignación de la tierra como recurso no proviene en sí misma de la desigualdad de la tierra, de la desigualdad en la tenencia del activo, sino en fallas de mercado que impiden que ese activo vía arrendamientos resulte siendo utilizado por las personas que le dan el uso más productivo. Nuestra posición, más que abocar por las fincas grandes, es reconocer que hay razones para pensar que las fincas grandes podrían tener ganancias en productividad. Entonces, hay razones para pensar que las fincas pequeñas sean más productivas,
Y en eso nos habíamos quedado, en eso arrancamos en los 70s y nos hemos quedado enfrascados en esto. ¿Cuáles son estas razones? Que cuando tú tienes poca disponibilidad de tecnología, dependes en gran medida de la mano de obra para trabajar en las fincas. Y debido a lo que nosotros llamamos asimetrías de información y es la dificultad para supervisar el trabajo de los empleados en las fincas grandes tienen una desventaja frente a las fincas pequeñas porque es más difícil supervisar el trabajo de más trabajadores y en extensiones más amplias de tierra. Entonces, en esa medida, si tú no cuentas con más tecnología distinta a los trabajadores que tú contratas, es posible que, o hay razones, uno podría escribir un modelo en el que las fincas pequeñas son más productivas. En la medida en la que empieza a mejorar la tecnología y tú puedes mecanizar tus procesos, hay ganancias de productividad en tener extensiones más grandes de tierra. Y entonces, recientemente han surgido artículos en la literatura que sugieren que la relación entre el tamaño de las fincas y la productividad es una cosa en U, que primero a medida que aumenta el tamaño de las fincas va cayendo la productividad, por esto que les decía las fricciones en el mercado de trabajo. Y después, a medida que tú puedes aprovechar economías de escala de adoptar tecnologías, aumenta la productividad. Entonces, el punto de nosotras, más que casarnos con son mejores las fincas grandes o son mejores las fincas pequeñas en términos de productividad, es lo ideal es que sea el mercado el que lo determine. Entonces, lo ideal es que se permita que el mercado opere sin fricciones y el mercado debería dar como resultado el tamaño óptimo de las fincas, que por supuesto va a depender de la disponibilidad de tecnología, pero también de otros factores como la geografía. Entonces, la posibilidad de economías de escala en la sabana cundiboyacense pues es muy limitada porque tienes una zona muy montañosa donde es difícil mecanizar procesos. ¿Qué problema tiene esto? Que esto supone que el mercado de tierras va a operar de manera perfecta y que mercados complementarios al mercado de tierras como el mercado de crédito operan de manera perfecta, y esto no es cierto. En la medida en la que hay otras fricciones que pueden hacer difícil que los agentes más productivos accedan vía mercado a la tierra, es que empezamos a meter estas decisiones de política y nos toca entonces tomar una posición sobre cuál de los dos, digamos, modelos es más productivo y en esa medida llevar las transacciones de tierra hacia esos modelos, y ahí se complica todo. Entonces, de hecho, en el capítulo nosotros intentamos ser un poquito agnósticos frente a cuál debería ser el tamaño óptimo de las fincas, pero dar la idea de pronto piensen que las fincas grandes tienen sus beneficios, y lo que mostramos es que existe una relación positiva entre los ingresos de los hogares y el tamaño de las fincas, que sugieren que no es completamente cierto que las fincas pequeñas sean mejores en términos de productividad y en términos de reducción de la pobreza, que es al final lo que nos importa. Con buenas intenciones hemos romantizado la idea del campesino aferrado a su tierra, sin reconocer que no todos quieren quedarse en el campo, donde los ingresos son bajos y donde hay servicios públicos de menor calidad que en las ciudades y menos oportunidades laborales. Yo creo que si pensamos en políticas públicas, yo las concentraría en la provisión de bienes públicos. Entonces, la provisión de vías y seguridad es como lo mejor que podemos hacer para que las personas puedan tomar sus decisiones de la mejor manera, y nadie sabe mejor que las personas qué tan productivo es, y entonces en esa medida qué tan grande debe ser la finca que tenga. Digamos, obligarlos o empujarlos a que se asocien suele tener resultados que no son muy deseables, suele fracasar. Si el campo no cuenta con carreteras o vías férreas que faciliten transportar los productos a los puertos o centros de acopio, en las ciudades hay otro elemento que nos hace más desiguales y menos productivos: la precariedad de nuestros sistemas de transporte. Los desplazamientos muy largos entre la casa y el trabajo aumentan la llamada pobreza de tiempo, evitando que las personas puedan capacitarse más, descansar o estar con sus familias, o incluso impedirles aceptar un trabajo que está demasiado lejos de donde viven. Mi nombre es César Valencia Zambrano, soy manabita de procedencia, vivo en Quito ya cerca de 40 años, soy arquitecto de profesión. Soy Daniel Velasco, vivo en la zona de Pasanqueri y trabajo en la zona de Irpavi. Escuchan a usuarios del metro de Quito y de los metrocables en Bolivia, dos proyectos que con apoyo del BID han mejorado la vida de millones de personas, reduciendo tanto el estrés como los tiempos y distancias, y fomentando que más personas de todos los niveles sociales convivan en un mismo espacio igualitario.
Yo decía, ¿cuándo podemos tener esta experiencia que había tenido de moverme en metro? Era fantástica, no tenía que estar pendiente del auto, no tenía que estar pendiente de dónde me estacionaba, sino que sabía al punto, después ya descubrí cómo funcionaba y entonces facilitaba todas las actividades, al menos diarias fundamentales de la ciudad, con rapidez, limpieza y sobre todo seguridad. El teleférico para mí es un gran apoyo. Considero que es un sistema de transporte que es accesible para todos y es un sistema donde se complementa con el sistema normal de transporte. Definitivamente ha marcado un cambio en términos de tiempo especialmente, porque yo trabajo en la zona de Itpavi. Antes tenía que disponer 1 hora y 10 minutos. Con el teleférico tengo que disponer de 31 minutos solamente. Sistemas masivos y modernos de transporte como el Metro de Quito son tan necesarios como construir carreteras que conecten el campo y la ciudad y empiecen a hacer más productivo un sector donde las desigualdades y la falta de oportunidades han llevado a muchos campesinos a migrar a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Si nosotros solucionamos muchos de los problemas de los cuales hemos estado discutiendo a lo largo de este episodio, no solamente va a tener un impacto sobre desigualdad, también va a tener un impacto sobre crecimiento. O sea, esas dos dimensiones que a veces las contraponemos en algunos casos, en este caso con lo que estamos hablando, realmente se lograría mejoras tanto en crecimiento como en desigualdad. En América Latina, por oposición a Europa, por ejemplo, la desigualdad es muy grande, no solo porque tengamos unas personas teniendo unos ingresos muy altos, sino también y de manera aún más preocupante porque tenemos muchas personas viviendo con unos niveles de ingreso muy bajitos. Cuando esa es la condición de América Latina, que repito, no es la condición de Europa, es imposible desatar la lucha contra la desigualdad de la necesidad de lograr crecimiento. Así es que no solamente las políticas de las que venimos hablando efectivamente deberían ser políticas que nos ayuden a crecer más y al tiempo a reducir la desigualdad, sino que lo son porque el crecimiento se vuelve una condición necesaria para luchar contra esa parte de la desigualdad que es la pobreza. Lo que observamos en América Latina, los niveles de desigualdad y el tipo de desigualdad que observamos en América Latina grita a ineficiencia. Y por tanto, si removemos esas ineficiencias, si logramos introducir las políticas que reduzcan esas ineficiencias, vamos a atacar el tema de la desigualdad, pero vamos a atacar también alguna de las cortapisas al crecimiento económico de la región. Los retos en el campo y las ciudades son enormes. Debemos mejorar la calidad y la relevancia de la educación para ser más productivos y competitivos. Y necesitamos repensar la financiación de los sistemas de seguridad social, fomentar el crecimiento empresarial y hacer que nuestro mercado laboral sea más dinámico y ofrezca más oportunidades. Preparándonos mejor, fomentando el crecimiento y compitiendo de igual a igual, podremos sacar un mejor provecho de nuestro potencial. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción. Para no perderse ningún episodio en el futuro, suscríbete a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Este episodio fue posible gracias a la coordinación general de Adela Barrios Sarmiento, a la producción ejecutiva de Fernanda Cámara, a la supervisión editorial de Pablo Bachelet y a las contribuciones de Diana Champi, Sergio González y Enrique Sandoval. La comunicación estratégica y diseminación es de Ana Livich. Dirige Ana María Ibáñez Londoño. Los libretos y reportería son de Andrés Sanín, con edición de Valentina Contreras y fact-checking de Pablo Tillán. La música original es de Ignacio Herbojo y la mezcla de sonido y edición de Caja Mágica. Pensar la igualdad es una serie del podcast Voces en Acción, producido por Caja Mágica y Academia Beat. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.